porque tú has estado con nosotros todas estas noches. Gracias, Señor, porque a través de las parábolas de Jesús nos has mostrado grandes lecciones para nuestra vida diaria. Desde el fundamentar nuestra vida en la roca hasta ser un siervo diligente. Te rogamos, Padre, que en esta noche también nos hables a través de la parábola que hoy se va a enseñar. Señor, queremos pedirte por aquellos hermanos que han llegado hoy, pero que tienen situaciones difíciles, aquellos que tienen problemas familiares, aquellos que tienen situaciones económicas sin resolver, aquellos que tienen situaciones laborales que los preocupan, aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, que seas tú con cada uno de ellos, como banquero, como amigo, como médico, y a todos ellos, Señor, tú hoy atiendas y escuches su oración. Señor, rogamos que perdones nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis estimados hermanos. ¿Cuántos creemos que Dios siempre está con nosotros y que Él siempre cumple sus promesas? También estoy segura de que Dios también nos sostiene cuando caemos y estamos tristes y nos devuelve la felicidad. ¿Cuántos creemos eso? Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió. Concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano,
la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, feliz noche y feliz sábado. ¿Cómo estamos hoy? ¿Sí? Como nunca antes. Bueno, esperemos que hoy no se me duerma nadie. Una vez una persona en una campaña me decía que el día más difícil para él era el viernes en la noche. Que estaba tan cansado que por más que quería, no podía. Pero esperemos en el Señor que hoy todos tengamos, ¿cuántos tenemos ánimo para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿No estamos tan cansados? ¿No? ¿Estamos con fuerza? ¿Sí? Y hasta más, ¿verdad? ¿Saben? Un secreto que he aprendido en estos meses y es que por más trabajo que tengas, entre más ores, más te relajas. Cuando nosotros oramos muy poquito, más sueño nos da. Y hoy vamos a hablar de eso, de la oración. La parábola en esta noche está en en Lucas capítulo 18. Y es la parábola de la viuda y el juez injusto. El tema en esta noche se llama orar y no desmayar. Orar y perseverar. Orar y perseverar. Hoy vamos a hablar de la oración. ¿Cuántos vinieron anoche? ¿Cómo le fue en el trabajo hoy? ¿Sí? ¿Súper? ¿Ya le encontramos más gozo al trabajo? ¿Con pasión? Bueno, me alegra. Con mucha pasión, eso es lo importante. Y espero que mañana amanezcan con ganas de orar más después del tema de esta noche. Entonces vamos a abrir y vamos a leer la parábola en Lucas capítulo 18, a partir del versículo 1 dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y con esta pregunta termina esa parábola. Cuando Jesús venga por segunda vez con todos sus santos ángeles, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hay alguien que diga amén? Yo pensé que hoy van a haber varios. Sí, amén. Va a haber fe en la tierra. ¿Hallará fe en la tierra? Una de las cosas que Jesús más hizo, además de predicar, enseñar, fue orar. La Biblia nos habla de muchos instantes de Jesús donde estaba orando. Él no solo predicaba de la oración, sino que se veía siempre orando. Y era tan impresionante de pronto la forma como Jesús oraba, que un día los discípulos se acercaron y dijeron: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan lo hacía con sus discípulos, tú también enséñanos a orar. ¿Por qué tiene, digamos, en ese momento esa pregunta de enséñanos a orar, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues aparentemente ellos al oír a Jesús se dieron cuenta que ellos no sabían orar. Y muchas personas, una de las cosas que más les cuesta es orar. A veces es más fácil estudiar la Biblia o salir a testificar, pero por más que escuchemos cómo debemos orar, cuántas veces debemos orar, cómo es la forma que debemos hacerlo, la única manera de aprender a orar es orando. Es orando, no es escuchando charlas acerca de la oración, ni aprendiendo el ACAS. ¿Recuerdan la oración ACAS? Adoración, confesión, agradecimiento, súplica. Es una de las formas de oración. Y por más que aprendamos métodos acerca de la oración, la única manera es orando. Eso es como cuando uno le enseñan y le dicen: bueno, tienes que hacer ejercicio. Y te explican cómo debes hacerlo, pero para que el cuerpo se vea, tienes que ir a hacer ejercicio.
para que sea, es lo mismo. Para que se vea en tu vida la oración, tienes que orarlo. Y eso el Señor lo enseñó cuando enseñó el Padre Nuestro en Mateo 6. ¿Recuerdan? Cuando enseñó el Padre Nuestro. Antes de enseñarlo, Él les dijo, no seáis como los hipócritas que repiten y creen que por sus vanas repeticiones van a ser oídos. Ni como los fariseos que les encantaba colocarse de pie para que todo el mundo los viera orando. Hay gente que le encanta. Miren, hay oraciones públicas y hay oraciones privadas. Y el Señor siempre estableció esa diferencia. Una oración pública debe ser una oración corta. Cuando una persona una oración pública se extiende mucho, normalmente es porque su oración privada es casi nula. Entonces el único momento que tiene es la oración pública. La oración pública es de las más cortas que debe haber. La oración privada es todo lo contrario. Ejemplo, una oración pública de Jesús. Señor, gracias porque sé que siempre me escuchas. ¿Recuerdan cuándo dijo eso? Cuando la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Y luego, levántate, y mandó a Lázaro a levantarse. Jesús nos habla siempre de la oración unido al ayuno. Hay momentos en que debemos ayunar, no como una penitencia ni como un sacrificio que Dios deba recibir, sino que el ayuno es un momento donde el cerebro no está enviando tanta sangre al estómago para digerir el alimento, y eso hace que podamos grabar muy fácilmente lo que estudiemos o más fácilmente para escuchar la voz de Dios. O sea, el ayuno al lado de la oración es un momento de consagración, es un momento para estar totalmente relajado, totalmente descansado y poder recibir mucho mejor la presencia de Dios. ¿Cuánto creemos que cuando oramos recibimos la presencia de Dios? El Espíritu Santo de Dios está ahí, porque el Señor así lo ha prometido. Entonces, cuando el Señor nos habla de esta parábola de la viuda y el juez injusto, es una parábola de contrastes. No es una parábola como hemos visto en el resto de estas noches, que es una parábola que nos literalmente prácticamente nos está diciendo una enseñanza. No, esto es una parábola de contraste, porque aquí hay un juez que es como injusto. ¿Es un juez qué? Injusto. Es un juez injusto. ¿Ustedes se imaginan tener su caso frente a un juez injusto? ¿Les gustaría tener un caso ante un juez injusto? Terrible, ¿verdad? Pero el Señor usa esta parábola y dice, bueno, había una ciudad y en esa ciudad había un juez y ese juez era injusto. Y había una viuda. Las viudas, y sobre todo si no tenían hijos, pasaban mucho trabajo, porque las mujeres antes no trabajaban, sino que su esposo era quien les daba todo. Y si no tenían un hijo varón que les diera, prácticamente les tocaba mendigar. Pero había un caso o una causa que ella quería defender. Y este juez tenía ese caso. Y la viuda sabía que era injusto. Pero ¿qué hizo la viuda? Iba todos los días, todo el tiempo y le decía, hazme justicia contra mi adversario. Hazme justicia contra mi adversario. Y llegó un momento en que el juez injusto, que no temía a Dios ni temía a hombres, es decir, este juez no representa a Dios para nada. En este momento el juez justo dice, ay, pero esta mujer sí es cansona, ¿no? Está muy intensa, como dicen los muchachos. Y dijo, ay, ya, me la quiero quitar de encima, ya. ¿Qué es lo que quiere? Esto, tómalo, te lo doy. Entonces el Señor dice, bueno, si Él siendo injusto le dio a esta viuda lo que pedía, ahora cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que si es un juez justo, no les va a dar a ustedes lo que ustedes piden en oración. Miren, Jesús usó muchas veces la palabra pedid y se os dará. ¿Recuerdan? Buscad y hallaréis. Y a veces creemos que cuando pedimos el Señor siempre va a decir que no. Parece que fuera, ay, no es que a veces el Señor dice que no, pero pareciera que fuera más no, que el Señor se complace. Pide, no. Pide, no. O sea, es como si tuviéramos un Dios realmente injusto y no es cierto. El Señor nos manda a pedir. Ahora, la Biblia dice que hay que saber pedir, pero el Señor nos manda a pedir. Así sea mal, pide, porque aprendes. La oración no es para cambiar a Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La oración es para cambiarnos a nosotros. Es para que nosotros entendamos la voluntad de Dios y nos preparemos para recibir las bendiciones de Dios. Por eso la perseverancia en la oración está unido al recibir la bendición. Y nosotros tenemos que siempre estar en continua oración.
Esta oración normalmente cuando pedimos algo, una vez una jovencita se me acercó cuando terminaba el tema sobre el noviazgo y me decía, ay, si Dios me da un hombre feo y no me gusta. Entonces yo le decía, ¿qué clase de Dios tienes tú? O sea, ¿cómo es tu Dios? Porque mi Dios no es así. Mi Dios no es, uy, a Yasmín, bueno, es que ella no me cae tan bien, vamos a darle uno ahí más o menos. O sea, ese no es mi Dios, no sé si es el tuyo, pero el mío no es, el de la Biblia que yo veo no es así. Mi Dios es mi Padre Celestial y todo padre desea lo mejor para sus hijos. Y por eso la Biblia dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y eso incluye todas las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios, no sé por qué algunas personas, sobre todo jóvenes, tienen la idea que Dios nos da lo que les sobra. Como que, ay, este que no tiene dientes y que huele feo, bueno, es lo único que hay, pues tómelo, mijita. Como es que es lo que le tocó. Y como que, ay, ese trabajo ahí, pues aguántese. O sea, no sé por qué algunas personas tienen una idea de Dios tan equivocada. Dios no es así. Ahora, yo siempre he dicho, tú tienes que ser una bendición. Si tú estás pidiendo bendiciones, tú tienes que ser una bendición. Y a veces hay muchachas, ¿cuántas solteras hay aquí en esta iglesia? Solteras. Alcen la mano. Gozosamente solteras, no solteronas. 51%. ¿Cuántas? Yo casi ni veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Felizmente solteras. ¿Cuántas? ¿Sí? Cuando uno habla de las solteras, ¿por qué? ¿Por qué no hablamos tanto de las solteras? Porque es que como de cada mujer hay cada hombre hay 7 mujeres. Entonces el soltero tiene más abanico donde escoger, ¿no? Entonces, una de las cosas que sobre todo en la iglesia yo siempre escucho es que en la iglesia no hay hombres. Eso se lo oigo, mejor dicho, de pronto en Peñal del Norte no pasa, pero lo he oído en todos lados. ¿Sí también pasa? No hay iglesia, sea adventista, evangélica, lo que sea, porque eso está plagado en cualquier iglesia cristiana. No hay hombres, hermana. El doctor Jaraba dice que los buenos ya están casados. Faltaban esos 3 puntos suspensivos. Pero es una de las frases que normalmente se escucha. En la iglesia sí hay varones de Dios. Ahora, puede que no sean la misma proporción de las mujeres, pero estos varones de Dios también necesitan mujeres virtuosas. Entonces, yo a veces escucho, a veces me siento con jóvenes y le digo, bueno, ¿cómo quieres que sea tu esposo? Y me dice, yo quiero que sea alto. Alto, ¿sí? No muy grueso, hay unas que les gusta más o menos, otros nada, pero eso sí, todas juntas dicen sin barriga. ¿Sí? Cuando están entre los 20 y los 30, cuando están entre los 30 y los 40, no importa que tenga canas, que tenga barriga, no importa. Y cuando pasan los 40, hermana, que sea hombre, es lo único que yo pido. ¿Sí? Ya van cambiando los requisitos. Pero una de las cosas que uno siempre le pregunta es, bueno, más o menos las características. Y normalmente las características son, que sea alto, que no tenga barriga, pues que sea, no, mejor dicho, un súper papacito, pero sí por lo menos que se vea bien, ¿sí? Que me guste, es por lo menos lo que me dicen, porque hay unos que los quieren morenos, otros blancos, unos ojos azules, otros con ojos negros, bueno, eso varía, depende del gusto. Pero que me guste es lo que dicen. Ajá, ¿qué otra cosa buscas? No, yo busco que sea trabajador, muy trabajador, porque necesito que provea para el hogar, porque imagínate, pagar el arriendo, pagar las cosas, o sea, necesito un hombre trabajador, eso me la dicen todas, ¿verdad? Ya los piden cocinando porque las mujeres cocinan menos actualmente que los hombres. Eso ha cambiado. Antes las mujeres cocinaban más que los hombres, hoy cocinan más los hombres que las mujeres. Entonces, una de las cosas que normalmente me dicen además de eso es que sea profesional. Y si no es profesional, que tenga un negocio que prospere. Sí, que esté bien, por lo menos, que no me deje morir de hambre. Bueno, ¿qué más quiere? Que sea líder de iglesia, si no canta, que predique, si no que enseñe, que haga algo, que sea así, que se note, que se vea. Ok. ¿Y qué más? Bueno, hermana, que sea cariñoso, romántico, bien, juicioso, fiel. Sobre todo fiel. Ok, perfecto. Entonces me dan unas características que en términos generales son así.
¿Y tú cómo eres? Yo me levanto a las 9 de la mañana, no sé cocinar, no sé hacer nada en la casa, mi mamá me hace todo, pierdo materias en la universidad, en la iglesia no sé cantar, no sé predicar, no sé enseñar. ¿Y tú aspiras que Dios te dé un hombre así? O sea, ¿y tú aspiras que Dios te dé el hombre que tú estás pidiendo? Claro, ese hombre que tú estás pidiendo también le está pidiendo al Señor. No, una mujer así. No está diciendo, Señor, dame una vaga que no sepa hacer nada, que quiera que yo la mantenga. ¿Sí? Que no quiere trabajar. Bueno, o si trabaja quiere ganarse todo el sueldo para ella sola. Entonces, Él no está orando así. ¿Cuántos creemos que Él no está orando así? Él está orando, ay Señor, yo también quiero una mujer bonita, que se cuide, que vaya al gimnasio, que haga ejercicio. No que tenga barrigota. ¿Sí? Entonces, nosotras mujeres estamos pidiendo algo que nosotras no estamos dando. No es así. Entonces, tú quieres una bendición para tu vida, pero tú no vas a ser una bendición para ese hombre. Entonces, ese hombre también que está orando, Dios le va a dar a esa chica que sí se cuida, que se desarrolla, que hace sus ocupaciones con amor, como hablábamos ayer, y que hace todo para la gloria del Señor y que ama a Dios sobre todas las cosas. Esa es la mujer que Dios. Entonces, por eso hay muchas mujeres en la iglesia que se están quedando, porque no están desarrollándose. Ay, una de las cosas que más duele es cuando escuchamos eso. Y queremos seguir durmiendo. Duerme, duerme, que dormido nos vamos a quedar. Entonces, nosotros así como en este plano, en este ejemplo estamos poniendo, es para toda la oración. O sea, hay muchas personas que dicen, por ejemplo, una vez un muchacho me decía, hermana, yo llevo 2 años orando por una novia. Pero tú tienes a alguien en mente. No, si ya la tengo lista. Y yo le decía, sí, ¿cuál es? Fulana. Y yo, entonces yo le decía, pero es que fulana va a la universidad y tú no te gusta estudiar. Entonces me decía, no importa, el Señor apareja el camino. Y yo, ok. Pero es que a esa fulana le gusta vestirse bien y tú no es que vistas muy bien. No importa, Dios apareja el camino. Y empezábamos así, unos ejemplos, y yo le dije, wow, o sea, tú estás orando, pero ¿qué estás haciendo? Y me decía, orar, hermana. Y yo le dije, bueno, por ahí en 40 años nos encontramos, ¿oíste? Y sigue orando. Y él me dijo, ¿cómo así? Y yo le dije, porque es que tú tienes que orar, pero tienes que actuar. O sea, la oración no es, algunas personas creen que la oración es como algo súper místico. ¿Cómo qué? Como me dijo una vez un muchacho, hermana, yo no sé tocar piano, pero estoy orando para que Dios me dé el don. O sea, por Dios, hay gente que lleva años estudiando en Bellas Artes o que lleva estudiando cursos de piano y una persona de vaga, de floja, cree que con una oración Dios le va a hacer así. Todo el conocimiento de 6 años de Bellas Artes, tómalo. O sea, no es así. Así no es. Dios no hace lo que nosotros podemos hacer. Dios hace lo imposible. Pero lo posible lo hacemos nosotros. Y está el ejemplo cuando Jesús mandó a que corrieran la piedra. Eso lo podían hacer ellos, pero resucitar a Lázaro solo lo hacía Dios. Nadie más. Entonces, lo que tú puedes hacer, salir a buscar trabajo, enamorar a una chica, prepararte para estudiar, para salir adelante, eso te toca a ti. Pero tienes que hacerlo juntamente, oración y acción. Y esa es una de las cosas que a muchas personas dentro de la iglesia les cuesta. Porque nosotros tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame. Si tú estás convencido que ese es el camino, pues anda en él, pero te toca caminar a ti. Dios no va a caminar por ti. Hay una frase que una vez leí en un libro que decía, Dios nos puede sacar del lodo cenagoso del pecado, del hoyo más profundo del pecado, pero Dios no puede pararte de la mecedora. Así de sencillo. Y es así. O sea, Dios te puede perdonar, te puede transformar, te puede restaurar, pero si tú no quieres hacer algo, Dios no te va a violentar el libre albedrío. A veces yo he escuchado personas que oran y dicen, Jesús dijo, Señor, no se haga tu voluntad, sino mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Listo. ¿Había una voluntad del Padre en el plan de salvación o no? Sí. Jesús dijo, me someto a esa voluntad. Pero ¿quién tomó la decisión de morir en la cruz?
Jesús. Y a veces decimos, Señor, yo no voy a decidir. Decide tú por mí. Esa oración no va a ser contestada. Porque es que el ataque de Satanás es porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Y Dios nunca va a decidir por nosotros. Tanto es así que si usted lee Filipenses, dice que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Pero dice que la decisión también la pone. No. Y entre el querer y el hacer, en la mitad está la decisión. Porque Dios me pone a mí el querer de estudiar. Y yo voy a tener el poder para estudiar, pero yo debo decidir empezar a estudiar. Y eso Dios nunca, nunca lo va a hacer por mí. Todas las decisiones las tengo que tomar soy yo. Y por eso el Señor dice, escoge pues la vida para que vivas. Pero ¿cuál es el contexto donde nos manda a escoger? Dice, yo te pongo delante la vida y la muerte. Es decir, lo bueno y lo malo está delante de ti. Pero dice, escoge pues la vida para que vivas. Dice que Él va a escoger por nosotros. Yo no encuentro eso en la Biblia. No lo encuentro. Dios no escoge por nosotros. Dios no decide por nosotros. Nosotros decidimos lo que hacemos con la vida que Dios nos ha dado. Y eso siempre lo repito. Todos nosotros venimos a este mundo y tenemos, como dice la Biblia, eternidad en nuestro corazón, eternidad en nuestro ser. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Por eso a nosotros nos cuesta la muerte. Nos da muy duro. Por más que nos preparemos, no estamos preparados porque Dios ha puesto eternidad en nosotros. Pero cuando venimos a esta tierra, Dios nos da decisiones y yo tomo decisiones. Nosotros no somos víctimas. Nosotros somos actores y actrices de nuestra propia vida. Y nosotros decidimos. Ahora, yo puedo decidir confiar en la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice, o decidir hacer las cosas a mi manera. Pero cuando nosotros tomamos nuestros caminos alejados de Dios, normalmente nos va mal. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Y yo digo nada bueno, porque malo podemos hacer muchas cosas, pero bueno, absolutamente nada. Entonces, esta parábola que el Señor nos está diciendo es que yo debo perseverar en la oración para que Dios me muestre cuál es el camino por el cual yo debo andar. Soy yo, muchacho, el que debo ir a enamorar a ella. No es Dios el que la va a enamorar por mí. Soy yo el que la saca, el que le da flores. Una vez un esposo me dijo, hermana, pero es que usted habla de salir, de regalar flores, de comer en un restaurante, de pasear. Eso no está en la Biblia. Y yo le dije, pero es que la Biblia sí dice que hay que tratar a la esposa con sabiduría. Y eso hace parte de la sabiduría. Si no lo ha entendido es porque la sabiduría todavía no le ha llegado. ¿Sí? Sabio no es el Señor. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, el que cree que le falta sabiduría, pídala a Dios y Él la dará ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones. Y yo le ponía el ejemplo a esa persona, yo le decía, en la Biblia no dice, ¿estudiaréis derecho o estudiaréis medicina? O sea, eso no está en la Biblia. ¿Qué carrera voy a estudiar? Entonces búsquenla en la Biblia, o sea, no la va a encontrar. O como una vez alguien me dijo, no hermana, yo hago así, vea, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer, y hago así, pum, y el Señor siempre me dice. Yo le dije, eso se llama bibliomancia, hermano. Y eso no es bíblico. Bibliomancia es como una adivinanza. Entonces, si de pronto yo hago así, Señor, ¿qué debo hacer? Judas fue y se ahorcó. ¿Qué hace usted, hermano? ¿Qué hace? ¿Ah? O sea, la Biblia no es para abrirla. Algunos hacen así, que voy a abrir, que habla el Señor a mí. O sea, eso no es un método para leer la Biblia. Ese mensaje no es para mí. Entonces se sanó la suegra de Pedro. Ay, no, pasemos la página. Entonces nosotros tenemos que tener una metodología de estudio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero no podemos empezar a usar la oración y Señor, háblame. Nosotros tenemos que mirar un versículo, un capítulo, algo, y ahí hay algo que el Señor quiere decirnos, pero hay que sacar y extraer la enseñanza que Dios quiere decirnos a nosotros. Y el Señor nos dice a nosotros, cuando enseñó a los discípulos a orar, que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es la recompensa. ¿Qué es una recompensa? Un premio, ¿verdad? Y dice que si tú oras
en lo secreto de tu aposento, de tu cuarto. Tu Padre que está en los cielos, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Mientras que los fariseos oraban en público para que los vieran, porque en lo secreto no hacían nada, ya tenían su recompensa, dice Mateo 6. Su recompensa ya la tienen. La gente cree que son buenos, la gente cree que son espirituales y hasta ahí ya se le acabó, hasta ahí está la recompensa. Tú no necesitas que la gente crea que tú eres espiritual. Tú no necesitas que la gente crea que tú eres muy consagrado. Tú tienes que ser espiritual y consagrado ante los ojos de Dios, que es lo importante. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar es eso. Si tú le tienes temor a Dios, no le vas a tener temor a los hombres. Una de las cosas que he aprendido, y eso lo he aprendido a través de la oración, es que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios y siempre quieres hacer la voluntad de Dios, vas a tener complicaciones, te van a levantar enemigos, pero Dios está contigo. ¿Cuántos creen eso? Y tú tienes que estar convencida o convencido que es Dios quien te está mandando, nadie más. O sea, no te importa lo que los demás hablen si tú sabes que Dios te dice. El Salmo 55:17 dice: de tarde, de mañana y a mediodía oraré y Él oirá mi voz. Oraré, clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? 3. Los niños se saben más ese coro que nosotros. 3 veces al día oraba Daniel. Y el Salmo 55:17 nos dice que 3 veces debemos orar. Y la primera oración es cayendo la tarde. Algunos creen que la oración más importante es la de la madrugada. Y resulta que el día no comienza a las 12 de la noche. El día bíblico no comienza en la madrugada. El día bíblico comienza cayendo la puesta del sol. Y por eso es tan importante pasar tiempo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a ese grupo especial y selecto que él tenía, porque él también tenía su grupo especial. Algunos dicen, ay, los de la junta los mismos, la rosca. Jesús también tenía los mismos. Entonces, él siempre tenía ese grupo especial que estaba con él en todas partes. Y cuando él estuvo en la noche del Getsemaní, le dijo, quédense aquí y oren conmigo. Y cuando él regresó, ¿cómo los encontró? Dormido. Y él le dijo, Pedro, ¿no has podido velar siquiera una hora conmigo? Y hay personas que les cuesta velar una hora con el Señor. O sea, y hay personas que dicen, bueno, pero una hora, ¿qué habla uno una hora? Si yo le digo, Señor, mira esto, aquello, tal, ayúdame, 5 minutos se acabó. Porque consideran a Dios como algunos hijos consideran a sus padres. Papá, necesito para esto, necesito para esto. ¿Necesita hablar algo más conmigo? No, papá, no más, suficiente. Como un banquero. Como ese que te da las cosas y ya. Pero qué rico cuando el hijo quiere hablar con el padre, ¿verdad? Qué felicidad para uno de madre o de padre cuando sin ningún interés, sin querer que le dé ni dinero para salir, ni dinero para ropa, ni nada de eso, se sienta y decir el hijo, papá, ¿cómo te fue en el trabajo? Cuéntame. Eso para un padre es maravilloso, que su hijo hable con él. Igual pasa con nuestro Padre Celestial. A él le fascina, le encanta. Y vamos a buscarlo en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Y ahí el Señor nos habla de algo bien bonito. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos, es decir, la ofrenda del impío, es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es ¿su qué? Su gozo. ¿Se goza el Señor? La oración de los rectos es su gozo. Mientras este juez injusto se fastidió de esta señora y dijo, ay, ya me fastidiaste, tómalo. Dios se goza con la oración de los justos. ¿Cuánto decimos amén? Dios se goza. Y qué rico, por eso yo le digo, cuando un padre habla y su hijo le cuenta, eso es un gozo para uno de padre. Sobre todo si tienen 16, 17, 18 años, ¿cuánto se goza uno que los hijos hablen, verdad? Porque es una etapa difícil, pero es el gozo del Señor. Hay un gozo grandísimo en el Señor cuando nosotros, sus hijos, hablamos con Él, porque Él es nuestro Padre. Él no es el banquero solamente, Él es nuestro Padre. Y como Padre debemos tratarlo para que podamos entender lo que significa ser hijos. Una madre por ahí, a ver, una madre que tenga hijos pequeños, ¿hay alguien por aquí? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 2. ¿Tú alguna vez has castigado a tu hijo todo un día sin comer?
¿Alguna madre lo ha hecho? Yo creo que nadie, no, normal, ¿no? Hablemos de madres normales, porque en el mundo hay de todo. Pero normalmente cuando una hija o un hijo hace algo malo, pequeñito, quebró algo, hizo algo y le toca comer, ¿qué hace uno de madre? Come, que después hablamos, ¿o no? Y uno no le va a dejar que no coma en todo el día. Uno hace que come, pero luego hablamos. Ah, el castigo es que coma. Y sobre todo son verduras. Que coma. El Señor Jesús dice que en la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, dice que Él está a la puerta y llama. Que si nosotros abrimos la puerta, ¿qué va a hacer? Él va a entrar y Él va a cenar con nosotros y nosotros con Él. El enemigo siempre tratará de meternos, especialmente a los recién bautizados, porque ya a los que tenemos años debemos ya haber caminado ese trecho, y ya no deberíamos estar en ese espacio, pero sobre todo cuando uno está comenzando el evangelio, siempre le dice, hoy no te portaste bien, hoy no tienes derecho a orar, no seas hipócrita. Ora mañana, que te esfuerces por mejorar, hoy no. Y muchas veces eso se llama ser legalista. Cuando tú crees que tu relación con Dios depende de si te portaste bien o no te portaste bien, eres un legalista. Y la relación con Dios no es así. Porque no son mis obras que me salvan. Entonces yo no puedo andar en un vaivén emocional de me porté bien, me porté mal, me porté bien, no. Si yo debo confesar mis pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Yo debo creer, no sentir, creer. Hay gente que dice que yo no he sentido. Nadie te ha dicho que la Biblia dice que tú sientas. Nuestras emociones, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no podemos vivir en emociones, nosotros debemos vivir en fe. Por eso el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque es la fe, es creer. No siento nada, pero yo creo lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que Él me perdona y yo estoy perdonada por la sangre de Cristo. Suficiente. Me siento perdida, sí, pero creo. Y el justo por la fe vivirá. Eso es un principio que a través de la oración tenemos que aprender. Que nos levantamos creyendo, no sintiendo, sino creyendo que la palabra de Dios es verdadera. Y Él dice que si tú vienes a Él y confiesas tus pecados, Él te perdona. Y eso es lo que yo debo creer, que Dios me perdona. Y cuando yo estoy en esa oración con el Señor y el Señor está comiendo conmigo, porque hay una cena a través de la oración, porque el Señor dice que esa venid a mí y comed, yo soy el pan de vida. Cuando venimos a Jesús, comemos. ¿Recuerdan en Juan 6, donde habla del maná y dice que Él es el pan de vida? Los fariseos que estaban ahí, algunos discípulos se escandalizaron. Creo que es en Juan 6:63, donde dice, dura cosa de ser oída es esta. Porque Él dijo que era necesario que vinieran y comieran de Él, de su carne. Entonces, yo creo que ellos pensaron, pero Señor, ¿cómo así? ¿Nos está diciendo que seamos caníbales? Que vengamos y nos los comamos así, o sea, no entendemos. Era muy difícil. Y Jesús, sabiendo eso, dijo, la carne para nada aprovecha, dice en ese capítulo de Juan 6. Él dice, pero las palabras que yo hablo son las que dan vida. Él lo que estaba diciendo es, vengan y reciban y coman de mi palabra. Y nosotros tenemos que, a través de la palabra, oímos la voz de Dios y cuando oramos, también estamos hablando a Dios. Es una comunicación que tenemos que tener. Hay muchas formas de orar. Pero nosotros siempre tenemos que orar con fe, porque hay gente que ora con lástima. Y la lástima no mueve las manos de Dios. Eso tiene que quedar claro. Yo he visto muchas personas a lo largo de mi vida que comienzan, ay, Señor, por favor, ayúdame. Y entonces todo el tiempo están con una, no tengo trabajo, ayúdame, mírame, por favor, Señor, ayúdame. Entonces es como, tenme lástima. O sea, no es la lástima, es la fe lo que mueve la mano de Dios. Es decirle, Señor, no tengo trabajo, pero yo sé que tú tienes el poder de con tu palabra darme un trabajo. Yo lo sé. Así que muéstrame lo que yo debo hacer. Pero es por fe. Ahora, ¿hay momentos que uno llora? Sí, no es que no va a llorar. Pero que no creamos que es la lástima lo que va a inspirar a Dios. O yo a veces he escuchado a veces a madres o padres, no tanto en la iglesia, pero de pronto fuera de ella, que dicen, el hijo está un poquito mal, y dicen, Señor, quita la enfermedad a mi hijo y pásamela a mí. O sea, como que Dios hace cambios. Estoy repartiendo enfermedades, ¿quién la quiere recibir? O sea, Dios no es así. Dios no es así. Eso de las penitencias no es bíblico.
Y a veces venimos de esa teoría, de esa doctrina de las penitencias, de Señor, yo paso la enfermedad para que tú me veas, para que tú me entiendas. O sea, eso no es, Dios no es así. Entonces no podemos orar con lástima. Dios no se mueve con lástima. A veces vemos la necesidad de algunos hermanos y oramos y decimos, casi llorando, Señor, apiádate de mi hermano fulano, apiádate de él. O sea, como quien dice, a mí me duele. Es que tú no te estás dando cuenta, Señor. Claro que Dios se está dando cuenta. Y Él ya entregó a su hijo por ese hermano. Entonces no reclamemos al Señor como si fuéramos mejor que el Señor. Tenemos que creerle al Señor. Cuando Él dice que Él va a dar, yo tengo que creerle, yo tengo que orar es con fe. ¿Por qué no oramos mejor, Señor, qué puedo hacer yo por mi hermano? Porque en esta tierra nosotros somos las manos y los pies del Señor Jesucristo. Pero cuando hacemos eso es difícil. Mira, una vez estábamos recogiendo para un hermano que estaba en una necesidad bastante grande en una iglesia allá en Soledad. Y llegué en la casa de un hermano. Entonces cuando llegamos a la casa del hermano, yo le dije, bueno hermano, lo que usted quiere, mire, llevamos una canasta ya grande, porque el hermano no tiene trabajo y tenía niños pequeños y bueno. Entonces él nos dio ciertas cosas y nos ha dicho, mire hermana, yo le voy a poner un reto. Y yo le dije, ¿un reto? Me dijo, sí. Usted va a la casa de ahí al frente. Y le dije yo, sí, ese es del anciano de la iglesia. Si usted hace que ese hermano dé algo, yo le doy el doble. Lo que sea, si da 10 libras de arroz, yo le doy 20. Porque en los 10 años que llevo al frente, nunca ha dado nada. Entonces, vaya, y él trabaja bien. Yo me quedé así. Yo dije, bueno, vamos. Y fuimos donde el hermano. Y le hablamos de la situación. Cuando estábamos hablando de la situación, el hermano dijo, bueno, yo voy a orar por ese hermano. Y yo le dije, no hermano, ya nosotros oramos por él, nosotros lo que venimos a pedir es comida. Yo creo que no hay nada, pero voy a seguir orando por ese hermano. Y yo le dije de manera muy fuerte, le dije, hermano, ¿usted no ha leído Santiago capítulo 2? Y se quedó así, claro, si él da profecías en la iglesia. Y me dijo, hermano, eso no aplica para mí. Y yo le dije, sí, porque usted no es la excepción a la regla, aplica para todos. O me va a decir que no tiene ni una libra de frijol en esa despensa. ¿Quiere que yo vaya a mirar? No me dejó entrar. Entonces yo le dije igual, yo tampoco lo voy a forzar porque ¿para qué? Pero el tema es, predica, habla, pero nunca da. Y el Señor dice que si tú ves a tu hermano que tienes una necesidad y nada más le dice, vamos a orar por ti, no estás haciendo nada. Yo debo orar, pero debo actuar. Y eso a veces nos cuesta. Porque decimos, voy a orar, viene una campaña, voy a orar para que vengan visitas. Y ya hay mucha gente que se siente en la silla y está orando. Espíritu Santo, que el que pase por ahí le dé como unas ganas de venirse para acá y entre. Pero es orar para nosotros invitar a nuestros amigos y familiares a que vengan a esas campañas. No es solo el Espíritu Santo el que va a trabajar. Entonces les digo que a veces espiritualizamos de una manera que la Biblia le llama apariencia de piedad. Y de esos hay muchos. Por eso en esta noche yo quisiera hacerles un llamado y hacernos de parte del Señor un llamado a que la oración nos debe llevar a la acción. Así como esta viuda insistió que se le hiciera justicia y se le hizo justicia a su adversario, nosotros también debemos orar y no desmayar. Ay, estoy orando por tal cosa. ¿Sí? ¿Y hace cuánto? Uy, bastante, hermana, bastante. Y el ángel, si me pudiera soplar, dice, uy, como 2 veces en 10 años. Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Así dice Gálatas. Entonces nosotros tenemos que tener la claridad que el Señor dice que lo que tú hagas en lo secreto, Dios te lo recompensará en público. Y eso es así. Aquellos, mire, hay muchos, según un estudio en Estados Unidos, hay un porcentaje alrededor del 30-40% de cristianos o personas que dicen cristianos que tienen problemas de pornografía por internet. Es un porcentaje bastante alto. Y hay personas que a través del celular, a través de la tabla, a través del portátil, en su cuarto, donde nadie lo ve, está con pornografía por internet. Y creen que nadie los está viendo. Y comienzan con una foto sexy, comienzan con esto, comienzan con ello. Y cuando vienen a ver, están viendo películas pornográficas. Y eso daña el cerebro. Y eso acaba con la santidad de cualquiera. Y ese es un fenómeno impresionante que está más latente de lo que nosotros siquiera pudiéramos pensar.
Y lo que tú hagas en los secretos de tu cuarto, Dios te lo va a recompensar en público. Y la recompensa, Dios lo va a dar según tus obras sean buenas o sean malas. Porque a veces creemos que la recompensa solo es buena, también hay recompensa para el mal. Porque si tú siembras en corrupción, ¿qué dice la Biblia que vas a cegar? Corrupción. Entonces, si yo a mi mente y a mi ser le meto corrupción, ¿qué quiero cegar? ¿Una mujer fiel? No, porque nos van a gustar ese tipo de mujeres. Y vamos a andar de aquí para allá, de allá para allá, y nos vamos a terminar casando con una mujer infiel. Y vamos a sufrir, porque lo que tú siembras en tu carácter lo vas a recoger. Pero si tú en tu habitación estudias, te preparas, oras al Señor y haces lo que es agradable al Señor, como decía una canción por ahí, cuando nadie te ve, ahí, cuando nadie te ve, es cuando el Señor sí te está viendo. Hay una canción que me encanta de Adrián Romero que habla de eso, ¿sí? Cuando nadie me ve en la intimidad. Es cuando realmente uno sabe si somos o no somos cristianos, porque a veces aparentamos en la iglesia, aparentamos a los amigos, aún en la familia podemos aparentar en cierto grado. Pero cuando estamos solos, nosotros no aparentamos ante nosotros mismos. Nosotros somos. Y por eso cuando somos en nuestra intimidad, cuando estamos solos, cuando nadie lo ve, solo nos está viendo Dios. Y a veces decimos, pero el hermano tal, ¿por qué se fue? ¿Por qué le fue infiel a la esposa? La gente cree que uno como que está en santidad y de pronto, ¡ay!, me caí en el pecado. No cae en el pecado. La Biblia dice que uno se desliza en el pecado. Uno empieza a abrir puertas pequeñas y esas puertas pequeñas van abriendo puertas más grandes. Por eso el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos orar. Mire, les voy a poner un ejemplo. Así como el Salmo 55:17 nos dice, de tarde, de mañana, a mediodía oraré. El prime time de la televisión no es a las 4 de la mañana, no es a las 5 de la mañana, es después de 8 de la noche. Porque es en la noche, cuando cae el sol, el momento inicial del día, cuando tú debes de colocarte en las manos de Dios en oración. El diablo lo sabe. Y por eso los mejores programas los dan de 8 a 10 de la noche. Para que tu mente se llene de lo que el enemigo te quiera dar. Y después de ver fornicación, adulterio, violencia, asesinato, sangre y demás, después de 2 horas, hora y media, 1 hora, 3 horas, lo que hayas gastado en esa noche viendo todo eso, vas a tu cuarto y le dices, Señor, ayúdame a ser santo. Dame santidad. No sé, mi novio me está diciendo que tengamos relación antes de casarnos, pero ayúdame, Señor. O sea, no es así. Y entonces el enemigo nos ha metido tanto y nos acostamos entonces a las 12 de la noche viendo una película, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Con qué fuerza nos vamos a levantar a las 4 o 5 de la mañana para orar a Dios? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué espíritu nos vamos a poder levantar de madrugada? Como se levantaba, como dice Marcos 1:35, muy de mañana el Señor Jesús para orar. No tenemos ni ánimo, ni fuerza, ni gana, ni mente para eso. Y el enemigo lo tiene clarísimo. Por eso nos cuesta. Entonces nos levantamos a las 9, 10 de la mañana si es un domingo. Y por ahí en la noche estudio porque hoy estoy de vacaciones. Como me dijo un muchacho una vez, hermana, yo quiero tener unas vacaciones espirituales. ¿Y cómo son esas vacaciones espirituales? Nunca he oído eso. Sí, yo quiero un mes de no ir a la iglesia, de no orar, de no estudiar, de nada. Quiero un mes así. Y yo le dije, yo creo que no es un mes, ya tú llevas rato así. Solamente que ahora se desarrolla. Y yo le dije, cuidado que esas vacaciones pueden ser eternas, ¿oíste? Y no volvió. Nunca más lo volví a ver. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual. Porque yo no sé cuántos han visto una película, con esto voy terminando, que se llama Dios no ha muerto. ¿Alguien se la ha visto? ¿Sí? Dios no está muerto, ¿sí? Es una película que pueden ver en YouTube, es muy bonita, es cristiana. Pero muestra la historia de un muchacho que está en la universidad, está estudiando Derecho, por eso me siento identificada. Y en Filosofía del Derecho el profesor le dice que para estudiar filosofía tenemos que tener la claridad que Dios está muerto. Dios no existe. Y les hace escribir a todos los muchachos que Dios está muerto. Pero en la clase hay un cristiano y ese muchacho dice, yo no puedo escribir que Dios está muerto. Para mí Dios no está muerto. Y el profesor lo reta.
a que pruebe en su clase que Dios no está muerto. Y su vida empieza a cambiar y a girar, se las recomiendo, es muy buena la película, para defender a un universitario frente a todos sus amigos, su profesor ateo, que Dios no está muerto. Y a mí me encanta la película porque en la vida real es así, en la vida real es así. A mí me tocó en la universidad, por eso me siento identificada, en filosofía también del derecho, exactamente igual. Claro que yo no tenía tanto argumento como tiene esa película, ojalá me lo hubiera visto en ese momento, hubiera tenido más argumento, pero mi profesor era ateo también y me decía que los debates que teníamos siempre era por eso, porque Dios había muerto. ¿Por qué? Porque es una frase de Nietzsche. Friedrich Nietzsche era un filósofo que a mí también me gustaba mucho y él decía Dios ha muerto. Pero ellos alguna vez pusieron Dios ha muerto, atentamente Nietzsche. Pues Nietzsche ya murió, entonces pusieron Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros vislumbramos la mente de las personas, si se ve en la película, hay un dolor en ese profesor. Igual pasaba con Nietzsche. Lo que no saben muchas personas que creen que Hitler siguió a Nietzsche y mató a los judíos por las teorías de Nietzsche, porque Nietzsche decía que había un superhombre, que lo menos que uno debía hacerse era casarse porque fuera por amor. La única forma por la cual uno no debía casarse, decía Nietzsche, es por amor, en esa teoría del superhombre en el libro. Y él decía que había que casarse para mejorar la raza, y la raza aria, que la raza alemana, pues Hitler terminó diciendo que es la mejor y mandó a matar judíos. Pero realmente si nosotros miráramos la vida de Nietzsche, era un hombre feo, flaquito, alcohólico, no muy bien vestido, que se enamoró de una francesa hermosa, y cuando le dijo, me gusta, la francesa se rió y dijo, yo cuándo me voy a fijar en ti. Entonces, la historia de Nietzsche es una historia de un amor frustrado que lo lleva a escribir libros de frustración. Y es como Juan Jacob Rousseau. ¿Alguna vez hemos leído algo de Rousseau? Rousseau escribió el contrato social, para los que estudiamos derecho y eso, estudiamos el contrato social, pero escribió un libro que se llama Del Emilio o la educación. Y en un capítulo de ese libro, él dice, las mujeres solo deben estudiar artes domésticas y aprender a leer y a escribir para leerle las cartas al esposo. Porque la mujer no debe estudiar para nada, porque la mujer no puede ser más inteligente que el hombre. Porque el hombre tiene derecho a equivocarse en su casa y que la mujer siga creyendo que es muy inteligente. Eso lo escribió Rousseau. Entonces, aún hoy hay hombres que creen que la mujer no debe ser tan inteligente para que no haya ese conflicto, ¿verdad? Pero si nosotros leemos la biografía de Rousseau, Rousseau no trabajó, vivió mantenido por su hermana todo el tiempo y esas frustraciones lo llevan a escribir ciertas cosas. Entonces a veces tomamos cosas tan literales. ¿A qué voy? Que todos y cada uno de nosotros tiene un trasfondo personal y ese trasfondo nos hace ser lo que somos. Cuando tenemos un padre que ha sido exigente, que ha sido autoritario, que ha sido durísimo, nos cuesta entender a Dios, el Dios de amor, cuesta muchísimo, muchísimo. Y cuando llegamos y nos bautizamos, somos los propios legalistas que todo es pecado, porque tenemos esa educación de que el padre que tuvimos era estricto, entonces Dios es estricto, Dios no me perdona, por eso me tengo que esforzar, y somos así. Cuando tenemos un padre que ha sido liberal, que todo se puede hacer, no hay ningún problema, Dios es relajado, Dios es amor, ¿cuál es el problema? Ven como tú quieras, Dios te acepta así, eso no hay ningún problema. Entonces hay un trasfondo familiar que cada uno de nosotros tenemos y que se manifiesta en la concepción de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de ese trasfondo y ver a Dios en la verdadera perspectiva que la Biblia enseña? A través de la oración. Porque a través de las horas que tú pases de rodillas delante de Dios, Dios te va a mostrar realmente cómo es Él. Y te va a ayudar y te va a enseñar realmente que no es como tú lo ves a través de tus padres o los quienes fueron tus padres, las personas que te cuidaron, sino que es mucho mejor. Porque Él es santo y perfecto, Él no se equivoca. Él es bueno. Hay una frase, y con esto termino, que hace muchos años leí en el Ministerio de Curación, para los que de pronto tengan el libro, en la página 176, y la tengo en mi Biblia. Esta Biblia me la regalaron en el año 97, y de ahí la tengo, es mi Biblia de estudio. Y dice, todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones, y estamos dispuestos a desalentarnos cuando la contestación tarda o cuando llega en forma que no esperábamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre nuestras oraciones en el plazo exacto y en la forma precisa que deseamos.
Él quiere hacer en nuestro favor algo más y mejor que el cumplimiento de todos nuestros deseos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Darnos ¿qué? Mejores cosas de lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Cuántos creemos eso? Cuando tú entiendes eso, tú caminas en el Señor y pasas situaciones difíciles y dices, no te preocupes, porque mis ansiedades, mis dificultades, una vez me preguntaron, ¿y tú tienes problemas? Yo le dije, yo no tengo ningún problema. Y alguien me dijo, pero es que yo no conozco a nadie que no tenga problemas. Yo le dije, ¿por qué no conocen a Dios? Porque yo mis problemas se los dejo al Señor, ¿yo para qué los voy a cargar? Si Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Para qué me vuelvo ahí con la carga si ya Jesús me dijo que se la dé? Sería muy insensata de parte de Dios llevarme esa carga. Entonces, nosotros tenemos que darle todas nuestras cargas a Dios, todas. Pero a veces queremos ser copartícipes, no solo de la gracia, sino copartícipes de la salvación. Y creemos que llevando también las aflicciones y los dolores, somos copartícipes en el Señor. Pero todo tiene su contexto. En esta noche, así como ayer oramos por el trabajo, hoy vamos a orar por aquellas personas que le dicen al Señor que quieren orar más, que no es suficiente lo que estamos orando y que quieren realmente aprender a orar en el Señor. Y si hay alguien en esta noche que quiere decirle al Señor, Señor, yo de verdad no sé orar, no oro lo suficiente, me falta orar y quiero hacerlo. Vamos a orar aquí en el altar por aquellas personas que quieran decirle al Señor eso, que necesitan orar más. Como le dijo el Señor a Pedro, no has velado siquiera conmigo una hora. ¿Cómo se puede llegar a una hora de oración? Saben que una de las cosas donde más llega uno a orar es en la aflicción, en el dolor. Cuando hay mucho dolor, oramos mucho. A veces decimos, no, una vigilia, no, yo no soy capaz de ir a una vigilia, eso es muy pesado. Pero dile a un padre que tiene a su hija o a su hijo en una clínica que venga a la vigilia a orar mientras su hijo se está debatiendo en la vida y en la muerte y no le va a parecer pesado. Se le va a hacer cortica la vigilia porque es la necesidad de Dios lo que lo está impulsando. Cuando nosotros no somos capaces de orar lo suficiente con Dios porque no sentimos necesidad de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos como el ciervo que brama por las corrientes del agua. Así debe pedirle, oh alma mía, al Señor. Entonces, ¿cuántos quieren pedirle al Señor y quieren venir aquí a pedirle al Señor que nos ayude a orar más, a orar mejor y a tener una vida de oración para que cuando el Señor venga haya fe en la tierra? ¿Tienes un problema? El Señor dice que Él te va a hacer justicia. ¿Cuántos creemos que Dios hace justicia? De verdad, que Dios es justo y que hace justicia. Y el Señor nos dice que debemos creerle que el Señor nos va a dar justicia. Pero no olvidemos nunca, nunca, que debemos tener un lugar especial para la oración en nuestro hogar. Algunos lo tienen al lado de la cama, otros lo tienen en un cuartico especial, otros tienen un escritorio, bueno, no sé, cada uno de nosotros tiene un lugar especial, pero debe haber un lugar especial para mi encuentro con Dios. Jesús todos los días se sienta al ladito en ese lugar y te espera a través de su Espíritu Santo para que tú vayas a ese lugar. No pierdas la cita con el Señor en ese lugar, pero ve con fe, creyendo, porque el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo debo estar convencida y segura, y no como me pasó una vez que un chico me dijo, es que yo sabía que Dios no me iba a dar trabajo, y duramos una semana orando por el trabajo. Pues no hicimos nada. Entonces debemos acercarnos al Señor. Vamos a orar, oremos. Querido Dios, bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, porque siempre reconocemos que tú eres bueno y que eres justo. Hoy, a través de la parábola de la viuda y el juez injusto, nos damos cuenta, Señor, que si en este mundo, en medio de la injusticia, con la perseverancia se consiguen muchas cosas, tú nos estás enseñando que debemos orar y no cansarnos, orar y no desmayar, que debemos perseverar en la oración, orar sin cesar en la fila para pagar en un banco, sentado en un carro, en un taxi, en un bus, cuando vamos caminando de pronto a almorzar, cuando estamos en nuestra casa.
Ayúdanos a meditar en Jesús, ayúdanos a hablar contigo, a estar en constante oración. Pero además de eso, ayúdanos, Señor, como Rey y soberano, a estar de rodillas delante de ti para derramar nuestra alma, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestros dolores a tus pies. Y con fe creer que tú eres fiel, justo, perdonador, sustentador, redentor. Ayúdanos, Señor, para saber que todo lo que pidamos con fe, Señor, nos será dado. Ayúdanos a creerte a ti, no a mirarnos a nosotros. Que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si queremos un ministerio mejor en la iglesia, te pedimos sabiduría para eso. Pero ayúdanos a tomar decisiones que no tomarás por nosotros. Pondrás el querer, nos mostrarás lo que debemos hacer, pero la decisión es nuestra. Hay muchos cristianos que se quedan en la mitad, Señor, porque nunca toman decisión de parte tuya. Ayúdanos en medio de las pruebas que sobrevendrán, en medio de las dificultades, tomar la decisión de ser fiel hasta la muerte. Y poder decir, Señor, yo soy tuyo como tú eres mío. Y yo voy a ser fiel a ti siempre, pase lo que pase, aunque los cielos se desplomen. No importa lo que el enemigo me quiera hacer, Señor. No importa, porque tú eres poderoso. Satanás no tiene poder sobre un hijo de Dios. No lo tiene. Un hijo de Dios tiene como Señor y Rey al Rey de Reyes, a Jesús, que ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Señor, vénselo en nuestras vidas, porque tú tienes el poder para hacerlo. En tus manos nos colocamos. Yo te pido una bendición por todos los que están aquí. Tú los conoces. Aquí hay muchos que nos podrían enseñar mejor cómo debemos orar. Tú conoces la fe de ellos. Tú sabes todo lo que han batallado en oración contigo. Yo te pido una tremenda bendición para esos luchadores de la oración. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos, Padre, a emular su ejemplo, pero ayúdanos a tener nuestra relación personal contigo. Que nunca digamos a alguien que ore por nosotros, porque tú deseas que seamos nosotros los que oremos contigo. Ayúdanos, Señor, porque tú no escuchas más a unos o a otros. Somos nosotros los que no te escuchamos o te escuchamos lo que tú nos dices. Permítenos cada día más ser llenos de la unción de tu Espíritu Santo y hacer tu voluntad. Y si caemos, que nunca olvidemos que somos sellados para salvación y que aunque el justo caiga 7 veces será levantado si decide él levantarse. Así como Pedro se estaba ahogando, Señor, por mirar a los lados, por mirar los problemas y las dificultades, podemos estar ahogándonos en el pecado. Pero si decimos una oración tan sencilla como Señor, sálvame, tú inmediatamente extenderás tu brazo para salvarnos. Lo creemos porque tú lo has prometido. En los méritos de Cristo Jesús te lo agradecemos de antemano. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.